Hola, en esta ocasión estudiaremos el método de capas o cascarones. La idea básica de este método es que nosotros podemos replicar nuestro sólido de revolución encajando capas cilíndricas de radios y alturas convenientes con el fin de conseguir una réplica bastante fiel de nuestro sólido de revolución. Para ilustrar esta idea podemos imaginarnos que encajaremos tubos de radios y alturas convenientes para poder replicar nuestro sólido de revolución. Cada uno de esos tubos representaría una capa o un cascarón. El volumen de un sólido que ha sido construido con capa, como este que tenemos acá, es igual a la suma del volumen de cada una de las capas con las que fue construido. En este caso, sería igual al volumen de las n capas con las que fue construido. O sea, si lo construimos con 10 capas, sería igual a sumar el volumen de estas 10 capas. Si lo construimos con 100 capas, sería igual a sumar el volumen de estas 100 capas y así sucesivamente. Además, el volumen de un sólido que ha sido construido con capas tiende al volumen de un sólido de revolución. Ese volumen de esa sumatoria tiende al volumen real de nuestro sólido de revolución cuando el grosor de cada una de las capas tiende a 0 y el número de capas que se ha utilizado para la construcción de nuestro sólido tiende al infinito. Este límite puede expresarse como una integral definida, o sea que el volumen lo podemos expresar como una integral definida. Y dado que la sumatoria en su argumento tiene el volumen de cada capa, es conveniente responder la pregunta ¿cómo podemos calcular el volumen de cada una de estas capas? Para responder esta pregunta nos auxiliaremos de la geometría euclidiana. Notemos que acá tenemos una capa cilíndrica. Si cortamos nuestra capa cilíndrica de tal forma que al extenderla visualicemos un paralelepípedo de base rectangular, el volumen de la capa cilíndrica va a ser equivalente al volumen de dicho paralelepípedo. Por lo tanto, vamos a buscar una estrategia para calcular el volumen de dicho paralelepípedo, el cual ya sabemos que es igual a largo por ancho por alto. El largo del paralelepípedo es igual a 2 por pi por el radio. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bien, como podemos visualizar en esta figura de acá, cada capa tiene un grosor que está delimitado con un radio interior denominado R1 y un radio exterior denominado R2. Nosotros definiremos un radio medio que se encuentra entre R1 y R2 y lo denotaremos con R. Si dibujamos una circunferencia con este radio medio, la cual podemos apreciar aquí en color amarillo, pues la longitud de esa circunferencia va a ser igual a 2 por pi por su radio, que es R. Cuando nosotros cortamos nuestra capa cilíndrica de esta forma, también cortamos la circunferencia y al extender esa circunferencia queda en forma de un segmento cuyo largo es, claro, equivalente a la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, de aquí obtenemos el largo del paralelepípedo, el cual es igual a 2 por pi por r. Este es el largo. Muy bien, ahora el ancho de nuestro paralelepípedo. El ancho va a ser equivalente a la altura de nuestra capa.
y el grosor es equivalente al grosor de nuestra capa, que aquí está definido como T. T sería igual a la diferencia de R sub 2 menos R sub 1, o sea, la diferencia entre el radio exterior y el radio interior de la capa nos daría pues el alto del paralelepípedo, que es equivalente al grosor de la capa. Entonces, este que tenemos acá es el grosor de la capa, que es el alto del paralelepípedo. El alto. Muy bien, el volumen de este paralelepípedo, como ya habíamos dicho anteriormente, es igual a largo por ancho por alto y por lo tanto es equivalente a 2 por pi por r, que es su largo, por su ancho, que es la altura de la capa, por el alto, que es el grosor de la capa, que está representado por T. De esta forma, entonces, este volumen es equivalente al volumen de cada una de las capas. Volumen de cada capa. Una vez que sabemos cómo calcular el volumen de cada una de nuestras capas utilizando geometría euclidiana, ahora vamos a utilizar geometría analítica para poder expresar R, H y T en términos de una variable X, lo cual vamos a poder hacer siempre y cuando nuestra capa esté en posición vertical, o sea que el sólido de revolución que tengamos pueda construirse utilizando una capa en esta posición. Para ver cómo podemos expresar H, R y T en términos de X y además cómo plantear una integral definida que me devuelva el volumen del sólido de revolución utilizando la idea del método de capa, vamos a auxiliarnos de este ejemplo específico. Como podemos notar, aquí en color naranja tenemos una región que está acotada en el intervalo de X desde A hasta B. Al rotar esta región alrededor del eje de rotación se nos genera nuestro sólido de revolución. En esta región nosotros podemos dibujar un rectángulo de inspección o rectángulo representativo, el cual al rotar alrededor del eje de rotación genera una capa representativa de todas las capas que se utilizarían para poder construir nuestro sólido de revolución. Si definimos x sub k menos 1 y x sub k como los valores de x, entre los cuales se encuentra delimitado el grosor de nuestra capa, y x sub k asterisco como el punto medio entre esos dos valores de x, entre x sub k menos 1 y x sub k, entonces podemos definir el radio de la capa número k de la siguiente manera. Si ustedes se fijan acá, va a ser la distancia desde el eje de rotación hasta ese punto x sub k. Va a ser la distancia entre ese punto y esta recta. Recordemos que pues, este R que tenemos acá es un radio medio que se encuentra entre el radio exterior y el radio interior de nuestra capa, donde el radio interior llegaría hasta x sub k menos 1 y el radio exterior llegaría hasta x sub k. Y por lo tanto el radio medio llega hasta x sub k asterisco y va a estar representado de esta manera. En el caso de la altura de nuestra capa, si ustedes se fijan, si yo tengo una capa por aquí, bueno, con este rectángulo de inspección en color azul genero una capa, pues esta capa va a tener una menor altura que esta que ha sido generada con este rectángulo de inspección en color rosa, y así si genero una capa con un rectángulo de inspección por acá, también va a tener una diferente altura. Sin embargo, las alturas
de cada una de estas capas tienen algo en común, y es que están acotadas superiormente e inferiormente por las mismas curvas. Si ustedes notan, superiormente cada una de las capas y de sus alturas estaría acotada con una función f de x, e inferiormente la altura de cada capa estaría acotada con una función g de x. Y pues la altura de esta capa sería el valor absoluto de la diferencia entre dos valores de y. Y notemos que este puntito que está acá, justamente aquí, ese puntito tiene coordenada en y igual a g de x sub k asterisco. Y este otro puntito que está aquí, justo en medio del segmento que define el grosor de nuestra capa, va a tener una coordenada en y de f de x sub k asterisco. Por lo tanto, la altura de esa capa número k va a ser la diferencia entre estos dos valores de y. La altura, esta que vemos aquí, y es la diferencia entre este valor de y este valor de y. Bueno, nuestra altura va a estar acotada entonces por dos funciones. Y en el caso del grosor de la capa, sería la diferencia entre x sub k y x sub k menos 1. Si yo resto x sub k menos x sub k menos 1, dado que x sub k es mayor, entonces esta diferencia siempre me quedaría positiva. Y la vamos a denotar como un delta de x sub k. De esta forma, el volumen de mi sólido de revolución, que está definido de esta forma, más específica de esta forma, utilizando geometría euclidiana, sería equivalente, utilizando geometría analítica, a lo siguiente: 2 por pi por r de el radio de la capa número k por la altura de la capa número k por el grosor de la capa número k. Y de esta forma pues tendríamos replanteado ya este límite donde el argumento de la sumatoria lo tenemos en términos de x, y de aquí ya podemos entonces pasar a una integral definida, donde este 2pi lo podemos sacar. A y B sería el intervalo donde está acotada nuestra región, el intervalo de x donde está acotada. Y R sería una función que define el radio de cada uno de los k, de las k capas. Y H sería una función en términos de x que define la altura de cada una de las k capas. Y delta de x sería el grosor de cada una de las capas. De esta forma podemos calcular el volumen de un sólido de revolución por medio de esta integral definida al utilizar el método de capas con capas que tienen una posición vertical. Aquí definimos el radio y la altura y t para una capa específica, número k. Pero en general, para cualquiera de las capas sería el radio, eje de rotación menos x. Este sería para cualquier capa, o sea, me quedaría r de x. Y este para cualquier capa, que sería g de x menos f de x, este sería mi h en términos de x, que es lo que tengo acá, y el delta de x, que sería el grosor para cualquiera de las capas, la forma en que se podría definir nuestro grosor. De la misma forma lo podemos hacer cuando tenemos capas en posición horizontal. Eso implica que vamos a integrar en términos de la variable y, pero aplicaríamos exactamente las mismas ideas para el radio, la altura y el grosor de cada una de las capas. Aquí tenemos
¿Cómo quedaría planteado el radio en términos de Y para la capa K? La altura en términos de Y para la capa K y el grosor de la capa número K. Y en términos generales, para cualquier capa, nuestro radio quedaría planteado de esta forma. Este sería R en términos de Y para cualquier capa. Y este sería la altura en términos de Y para cualquier capa. Y delta de Y sería el grosor de cualquier capa. Y entonces el límite que teníamos arriba en términos de X, en términos de Y nos quedaría de esta forma. Y la integral definida en términos de Y de esta forma. Así podemos calcular por medio de una integral definida, ya sea en términos de X o en términos de Y, el volumen de un sólido de revolución por medio del método de capa. Veamos un primer ejemplo práctico en el que utilizaremos el método de capas para calcular el volumen de un sólido de revolución. Este ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente por medio del método de discos, así que posteriormente realizaremos una comparación de los resultados. Lo primero que vamos a hacer es dibujar las curvas que cotan nuestra región, luego identificar cuál es la región que encierran, que aquí la tenemos en azul celeste. Esta región, al rotar alrededor del eje de rotación, me genera este sólido de revolución, el cual lo podemos construir con capas que están en sentido horizontal, como esta que vemos aquí. Por lo tanto, vamos a dibujar un rectángulo representativo de esas capas, que es este que tenemos aquí en color azul. Al rotar ese rectángulo representativo alrededor del eje de rotación, me genera una capa representativa de la cantidad infinita de capas que utilizaríamos para construir nuestro sólido de revolución. Este rectángulo representativo en el método de capas siempre es paralelo al eje de rotación, al contrario del método de discos y método de arandela, donde el rectángulo representativo siempre es perpendicular al eje de rotación. Este rectángulo representativo nos va a ayudar a identificar cómo está representado R en términos de Y, H en términos de Y y si tenemos que integrar en términos de X o en términos de Y. Entonces comenzamos viendo si vamos a integrar en términos de X o de Y. Y esto nos lo determina el grosor de la capa. Vemos que el grosor de la capa es la diferencia entre dos valores de Y. Y además las capas están en posición horizontal. Por lo tanto, vamos a integrar en términos de Y y nuestro radio, nuestra altura y nuestro diferencial deben de estar en términos de Y. Ya habíamos definido que cuando la integral que se plantea para calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de capas es esta que tenemos por aquí. El volumen es igual a 2pi por la integral que va desde A hasta B de el radio en términos de Y por la altura en términos de Y por el diferencial de Y. Entonces, como nuestra integral está en términos de Y, vamos a comenzar colocando esta curva que no está en términos de Y, la vamos a despejar para que nos quede en términos de Y. Tenemos la curva f de x igual a menos x al cuadrado más 4. Esto es como que yo tenga y igual a menos x al cuadrado más 4. Recordemos que deseamos despejar en términos de y. Entonces esto me queda y menos 4 es igual a menos x al cuadrado. Multiplicando toda esta igualdad por negativo 1, obtenemos que menos y más 4 es igual a x al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada en ambos lados de esta igualdad, vamos a obtener que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos y más 4, o si queremos colocarlo esto de una forma más estética, sería más menos la raíz cuadrada
de 4 menos y. Muy bien, ya tenemos despejada la ecuación que define la curva de la parábola en términos de y. ¿Qué significa esto de que nos quedó aquí un más menos? Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo ilustrativo. Tenemos una parábola vertical, este es el vértice de la parábola vertical. Por el vértice pasa una recta vertical que es paralela al eje Y que divide la parábola de forma simétrica en dos partes iguales. La parte de la izquierda tendría la ecuación que le antecede un signo negativo, o sea, x igual a menos raíz cuadrada de 4 menos y este lado derecho tendría la ecuación que le antecede el signo positivo, que es, perdón, aquí me falta un signo que es 4 menos y. Acá lo vamos a rectificar. Este es 4 menos y. Bien, aquí sería x es igual a raíz cuadrada de 4 menos y. O sea, al lado derecho le antecede el signo positivo al radical y al lado izquierdo de la parábola le antecede el signo negativo. Una vez que tenemos todas nuestras curvas en términos de y, pues ahora nos vamos a plantear el radio y h. R en términos de y va a ser igual al eje de rotación, acá lo tenemos, es menos 1, menos y. Para eliminar las barras de valor absoluto, en este caso, como la y no la podemos visualizar en sí como una curva, nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿El eje de rotación está por abajo de nuestra región o está por arriba de nuestra región? En este caso está por abajo de nuestra región, entonces será considerada como la curva de abajo. Nos vamos aquí entonces y definimos lo siguiente. La curva de arriba va a ser y menos la curva de abajo, que sería la del eje de rotación, y esto es igual a y más 1. Ya tenemos entonces nuestro radio en términos de y. Ahora nos vamos a definir nuestra altura en términos de y, que va a ser igual a la diferencia de las dos funciones que están acotando mi altura. Como ven acá, la altura de cada una de mis capas yo la puedo ver reflejada en mi rectángulo de inspección, y es el largo del rectángulo de inspección, es la altura de cada una de mis capas. Vemos que está acotado por la izquierda con el lado izquierdo de la parábola y por la derecha con el lado derecho de la parábola. Por lo tanto, esta va a ser igual a la diferencia entre esas dos ecuaciones que me representan el lado izquierdo y derecho de la parábola. Ya, menos 4 menos y, la raíz cuadrada de esta expresión, menos raíz cuadrada de 4 menos y. Y para eliminar estas barras de valor absoluto nos vamos a fijar cuál es la curva de la izquierda y cuál es la de la derecha. Y vamos a restar en el sentido curva de la derecha menos curva de la izquierda. Curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Simplificando, vamos a obtener que esto es igual a raíz cuadrada de 4 menos y. Y este menos por menos nos devuelve más. Raíz cuadrada de 4 menos y. Sumamos dos radicales, nos queda 2 raíz cuadrada de 4 menos y. Ya tenemos R, ya tenemos H y ya sabemos que es un delta de y, entonces vamos a replantear esta integral para este caso específico de este ejemplo. El volumen va a ser igual a 2 por pi por la integral que va desde A a B, donde A a B es el intervalo de y donde está acotado nuestra región. Vemos que en y nuestra región comienza en menos 1 y termina en 4. Por lo tanto, esos serían los límites de integración. Menos 1 y 4. Y ahora tendríamos el radio por la altura por el delta de y. El radio que es y más 1, vamos a copiar acá, y más 1 por la altura que es 2 por raíz cuadrada de 4 menos y.
por el diferencial de y. Al evaluar esta integral vamos a obtener que esto es igual a, sacando este 2 de aquí, multiplicándolo por este 2, me queda 4 por pi por 14.91 y multiplicando todo esto y redondeando el resultado vamos a obtener que es aproximadamente igual a 187.4 unidades cúbicas. O sea que el volumen de nuestro sólido de revolución es igual a 187.4 unidades cúbicas, que es pues exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido por medio del método de discos, donde acá tenemos 187.37, que redondeado es 187.4. Así vemos que indistintamente del método que nosotros utilicemos para calcular el volumen de nuestro sólido de revolución, debemos de obtener siempre el mismo resultado. Vamos con el ejemplo 2. Calcular el volumen de un sólido generado al rotar la región acotada por estas dos parábolas alrededor de y igual a 0. Este es un ejemplo que habíamos hecho anteriormente utilizando el método de Arán-Desglas y ahora lo vamos a hacer con el método de capas para poder realizar una comparación. Lo primero que tenemos que hacer siempre es dibujar nuestras curvas, identificar la región que encierran y identificar el eje de rotación. Una vez que tenemos identificado el eje de rotación y nuestra región, lo que vamos a hacer es dibujar nuestros rectángulos de inspección, que en el caso del método de Arán-Desglas de capas son siempre paralelos al eje de rotación. En este caso ustedes pueden ver que hemos dibujado dos rectángulos de inspección. ¿Por qué? Porque aquí podríamos decir que tenemos dos grupos de capas, donde en un grupo de capas la altura está acotada de cierta forma y para las otras capas está acotada de una forma diferente. Por lo tanto, no podemos utilizar el mismo rectángulo representativo. Por lo tanto, como tenemos dos rectángulos representativos, vamos a tener que plantear dos integrales, una para cada uno de los rectángulos representativos. La suma de estas dos integrales va a ser igual al volumen de nuestro sólido de revolución. Aquí también hemos colocado los puntos de corte que ustedes pueden comprobar que son igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, 5 medios, y este otro de acá es raíz cuadrada de 3 sobre 2, 5 medios. Una vez que hemos hecho este análisis, vamos a ver si nos toca integrar con respecto a X o con respecto a Y. En este caso, pues vemos que la altura, el grosor de nuestras capas va a ser la diferencia entre dos valores de Y. Por lo tanto, vamos a plantear nuestra integral en términos de Y, tal como en el ejemplo 1. Como vamos a integrar con respecto a Y, todas nuestras curvas deben de estar despejadas en términos de Y. Actualmente están despejadas en términos de X. Despejándolas en términos de Y tendríamos lo siguiente. Si G de X es igual a X al cuadrado más 1, esto significa que Y es igual a X al cuadrado más 1 y que Y menos 1 es igual a X al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada en ambos lados de esta igualdad obtenemos que más menos raíz cuadrada de Y menos 1 es igual a X. G de X es la parábola cóncava hacia arriba, por lo tanto lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Aquí tenemos la parábola que es cóncava hacia arriba, aquí tenemos su vértice, por su vértice trazamos el eje de simetría que va a ser una recta vertical paralela al eje Y. Y entonces el lado derecho que nos queda de la parábola, cuando la dividimos en dos partes iguales, corresponde a la ecuación que le antecede el signo positivo, o sea, raíz cuadrada de Y menos 1
es igual a x y el lado izquierdo le corresponde la ecuación que le antecede el signo negativo, o sea, menos raíz cuadrada de y menos 1 igual a x. Ya tenemos despejada entonces g de x en términos de y. Ahora vamos con la otra función, f de x. F de x es igual a menos x al cuadrado más 4. Entonces y es igual a menos x al cuadrado más 4. Y y menos 4 es igual a menos x al cuadrado. Multiplicando toda esta igualdad por menos 1, obtenemos que esto es igual a menos y más 4 es igual a x al cuadrado. Ahora aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y obtenemos que más menos raíz cuadrada de menos y más 4 es igual a x. Y aplicamos lo mismo que hicimos aquí. En este caso, esta parábola es la que es cóncava hacia abajo. Trazamos su eje de simetría, el cual divide en dos partes iguales nuestra parábola. El lado izquierdo va a tener como ecuación a la cual al radical le antecede el signo negativo, o sea, menos raíz cuadrada de menos y más 4. Y este lado de la parábola va a tener ecuación y menos y más 4. A ver. Okay. Menos y más 4. La raíz cuadrada de esto. Listo. Bueno, ya tenemos despejadas nuestras ecuaciones en términos de y ahora vamos a proceder a plantear la integral para cada una, la cual tiene esta forma. Comenzamos con el radio. El radio va a ser igual a el valor absoluto de el eje de rotación menos y. O sea, el eje de rotación en este caso es la recta y igual a 0, o sea, el eje x, por lo tanto me queda 0 menos y. Y el valor absoluto de 0 menos y, restando, nos vamos a hacer la pregunta, ¿el eje de rotación nos queda abajo de nuestra región o arriba? Nos queda abajo de la región, aquí está abajo de la región. Así que lo vamos a tomar como la curva de abajo. Por lo tanto, vamos a obtener y menos 0, lo cual es igual a y. Y en este caso sería exactamente lo mismo, el radio es igual a el eje de rotación menos y este valor absoluto es igual a y. Bien, una vez que hemos calculado los radios, vamos con las alturas y la altura en este caso, en términos de y, bueno, nuestro rectángulo de inspección lo voy a dibujar aquí. Más o menos, ok, nuestro rectángulo de inspección, su largo básicamente es la altura de la capa y está acotado con estas dos curvas, que sería la distancia de menos raíz cuadrada de y menos 1 menos raíz cuadrada de y menos 1. Para eliminar las barras de valor absoluto, restamos la curva de la derecha menos la de la izquierda. La curva de la derecha es y menos 1 menos la curva de la izquierda. Esto es igual a 2 por la raíz cuadrada de y menos 1. Y para este caso, la altura, como mi rectángulo de inspección va de esta forma, y básicamente el largo del rectángulo de inspección es la altura de la capa, está acotada con estas dos curvas. Por lo tanto, el valor absoluto de menos, aquí menos y más 4, menos raíz cuadrada de menos y más 4. Para eliminar las barras de valor absoluto, restamos la curva de la derecha
menos la curva de la izquierda. Y esto nos queda igual a 2 raíz cuadrada de menos y más 4. Listo, ya tenemos la altura, ya tenemos el radio y tenemos que esto es en términos de y que vamos a integrar. Por lo tanto, vamos a plantear las dos integrales que sumadas nos van a dar el volumen de nuestro sólido. Para esta integral tenemos lo siguiente, que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral. Okay, esta es la parábola que es cóncava hacia arriba, entonces la parte de la región que va con esa parábola es esta, ¿ven? Donde la altura va acotada con la parábola cóncava hacia arriba. Esta partecita de abajo, esa comienza en y igual a 1 y termina aquí que es y igual a 5 medios. Entonces sería desde 1 hasta 5 medios. Y acá por el radio, que el radio nos dio y, por la altura, que es 2 raíz cuadrada de y menos 1, por el diferencial de y, más la otra integral, que sería 2pi por la integral que va desde. Bien, la parte de la región donde nuestras alturas están acotadas por la parábola que es cóncava hacia abajo. Nos enfocamos aquí. Sería esta parte de la región que comienza en 5 medios y termina en 4. Entonces esos serían nuestros límites de integración. Desde 5 medios hasta 4. Del radio, que aquí también nos dio y, por la altura, que es 2 raíz cuadrada de menos y más 4, por el diferencial de y. Al evaluar estas integrales y redondear un poco sus resultados, nos queda lo siguiente: 4.65 por 2pi, más de esta nos queda 7.59 por 2pi, al efectuar y redondear los resultados de estas multiplicaciones, nos quedan 76.9 unidades cúbicas. Este sería el volumen de nuestro sólido de revolución que hemos obtenido aplicando el método de capas. Notemos, acá vamos a hacer la comparación con el del método de arandelas, que habíamos hecho este ejercicio por medio del método de arandelas y como se fijan nos salió bastante más sencillo, pues solo planteamos una integral y en estas integrales lo que teníamos son expresiones polinómicas. Por lo tanto, ya vamos analizando que a veces el método de capas nos conviene y a veces no, aunque el método de capas es más versátil que el método de discos y el de arandelas, porque en el método de capas, ustedes se fijan, podemos utilizar tanto para sólidos que son compactos como para sólidos que tienen huecos. Y en el caso de los métodos anteriormente vistos, cuando los sólidos son compactos, solo podemos utilizar método de disco. Y cuando los sólidos tienen huecos como este, solo podemos utilizar el método de arandelas. Finalmente vamos con este ejemplo 3, el cual también ya lo habíamos hecho por medio del método de arandela. Nos dice: calcula el volumen del sólido generado al rotar la región acotada por estas tres rectas alrededor de x igual a menos 2. Lo primero que debemos de hacer siempre es graficar todas nuestras curvas. En este caso ya están graficadas. Luego identificar nuestro eje de rotación, que en este caso es x igual a menos 2. Y una vez identificado nuestro eje de rotación, pues identificada también nuestra región, imaginamos que el sólido que se nos va a generar es este que está acá. Y dibujamos un rectángulo de inspección de acuerdo al método que seleccionemos. En este caso, este rectángulo de inspección es paralelo al eje de rotación, y lo cual siempre es así en el método de capas. Al rotar
este rectángulo de inspección alrededor del eje de rotación se nos genera una capa cilíndrica en posición vertical como esta que vemos aquí. Por lo tanto, la altura de este rectángulo de inspección es la altura de nuestra capa. Y el grosor de nuestra capa es este ancho de este rectángulo de inspección, que como vemos que es la diferencia entre dos valores de x, significa que nos toca integrar en términos de x y todas nuestras funciones tienen que estar despejadas en términos de x, lo cual ya es así. Entonces no vamos a tener que hacer ese trabajo adicional. Pasamos directamente entonces a plantear el radio y la altura en términos de x. El radio va a ser igual al valor absoluto del eje de rotación, que en este caso es menos 2 menos x. Y ahora nos realizamos la pregunta, ¿el eje de rotación está a la izquierda de mi región o a la derecha? Vemos que en este caso nuestro eje de rotación está a la izquierda de la región, por lo tanto lo vamos a tomar como la curva de la izquierda. Para eliminar las barras de valor absoluto, entonces tendríamos la curva de la derecha menos la curva de la izquierda, y esto es igual a x más 2. Con respecto a la altura, vemos cómo está acotada la altura de nuestras capas, y superiormente están acotadas con esta recta en color azul e inferiormente con la recta en color verde. Por lo tanto, la altura va a ser la diferencia entre estas dos curvas. Para eliminar las barras de valor absoluto, nos vamos a fijar en la gráfica cuál es la curva de arriba y cuál es la de abajo. Vemos que 4 más x es la curva de arriba y 2x más 1 es la curva de abajo, por lo tanto vamos a restar en ese sentido. Curva de arriba menos curva de abajo. Simplificando esta diferencia obtenemos que es igual a 4 más x menos 2x más 1, reduciendo términos semejantes obtenemos, aquí es menos 1. Reduciendo términos semejantes obtenemos menos x más 3. Esta es nuestra altura. Por lo tanto, el volumen de nuestro sólido de revolución puede ser calculado como 2pi por la integral desde a hasta b, donde esos límites deben de ser en x, donde comienza y donde termina mi región. Vemos que horizontalmente comienza en x igual a menos 2 y termina aquí en x igual a 3. Por lo tanto, esos son nuestros límites de integración. Desde menos 2 hasta 3 positivo. Y aquí multiplicamos el radio, el cual nos quedó x más 2, por la altura, que simplificada nos quedó menos x más 3, por el diferencial de x. Al evaluar esta integral vamos a obtener que es igual a 20.83 por 2pi. La cual es aproximadamente igual a 130.9 unidades cúbicas. Por lo tanto, el volumen de nuestro sólido de revolución calculado por medio del método de capa nos dio este planteamiento de la integral y nos devolvió el resultado 130.9. Si nos vamos a cómo nosotros, vemos que nos quedó bastante sencillo. Si nos vamos a cómo lo calculamos en el método de arandelas, vemos que nos tocó separar en dos integrales, una utilizando el método de discos y otra parte utilizando el método de arandelas, y nos quedó un poquito más laborioso que en el método de capas. Así vemos pues que al elegir el método por el cual vamos a calcular el volumen de nuestro sólido de revolución,
podemos simplificar nuestro trabajo o podemos aumentarlo. Pero siempre, indistintamente del método que utilicemos, debemos de obtener los mismos resultados.